Y bueno, hoy vamos a empezar una serie nueva. Es una serie basada en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento. Y bueno, he estado estudiando este libro y quise hacerla un poco diferente. No la vamos a estudiar capítulo por capítulo, sino elegí 4 temas que son constantes en el libro de Santiago. El primero que vamos a hablar hoy es la religión pura y sin mancha. Segundo, vamos a hablar vida en Dios. Me faltó creatividad ahí en ese título, entonces tal vez lo mejoro para la próxima semana. Después vamos a hablar sobre ricos y pobres, ¿no? Sabes, vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, con personas muy ricas y personas muy pobres. Y Santiago nos habla bastante sobre el tema, entonces vamos a estudiar lo que nos dice la Biblia sobre esto. Y vamos a hablar también de enfrentando pruebas y tentaciones. ¿Alguien acá ha enfrentado pruebas o tentaciones? Y vamos a hablar de cómo puede tener un propósito en tu vida. Pero hoy vamos a hablar sobre la religión pura y sin mancha. Y en Santiago 1:27 nos dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y bueno, como sabes, casa tenemos un enfoque no religioso. Y a mí me encanta eso porque la verdad es que me encanta, por ejemplo, el que no usamos títulos, ¿no? El que mi papá siempre ha sido Alex, nunca ha sido con un título, y eso creo que crea cercanía, hace que sea como menos jerárquico todo. Y yo crecí con esta idea como que no, es que la religión es mala y no somos una religión, somos una relación con Dios. Y sí, es verdad, pero creo que hay que acotar un poco eso, porque no es que la religión sea mala, ¿no? Y aquí vemos que nos habla de cuál es la religión pura y sin mancha. Y hace un par de años escuchaba el podcast de un amigo de Jesiah Hansen de Armadillo, y él hablaba de la religión. Y él hablaba de esta idea de que la religión es mala, pero él decía, mira, es que la religión son tradiciones y costumbres que permiten recordar quién es Dios. Y entonces no es que la religión sea buena o mala, creo que tiene mucho más que ver con cómo ejercemos la religión. Nosotros ahorita, el edificio donde vivimos, hay muchas personas de la comunidad judía ortodoxa. Y entonces son personas que su vestimenta, sus tradiciones, les llevan a recordar constantemente cosas que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Y cuando tú entiendes el significado detrás de muchas de sus tradiciones, te das cuenta de que todo tiene un propósito de recordar momentos en los que Dios estuvo para el pueblo de Israel. Y el mantener vivas estas religiones, estas tradiciones, es lo que les ha permitido generación por generación recordar quién ha sido Dios para ellos. Entonces, no es un tema de que la religión sea buena o mala. Creo que tiene mucho que ver con cuál es el propósito detrás de la religión. Y aquí nos dice: la religión pura y sin mancha es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y esto me recordaba una parábola de Jesús que encontramos en Lucas 10. Dice: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien, al verlo, se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Entonces aquí tenemos dos personas que llegan, lo ven y siguen de largo. El sacerdote, pues es una persona que ministraba en el templo, que servía a Dios, pero lo vio, se desvió y siguió de largo. Después el levita es algo que hoy compararíamos con alguien de la alabanza. No alguien que dirige la alabanza como Rodo ahorita lo hizo.
Y entonces el levita lo vio, se desvió y siguió de largo. Pero vemos una tercera persona. Nos dice, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Preguntó Jesús. El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Entonces aquí tenemos 2 personas religiosas, pero que vieron la necesidad, se desviaron y siguieron de largo. Y luego tenemos una persona que no era alguien dedicado a la religión. La Biblia no nos dice, pero nos dice que era un samaritano que iba de viaje. Pero él lo vio, se compadeció de él. Y quiero que analicemos esto. Lo curó, lo subió a su caballo, lo llevó a un alojamiento, cuidó de él, pasó la noche ahí con él. Dice que iba de viaje, cambió sus planes. Él ya salía de viaje, pero dijo, no, me quedo una noche más para cuidar a esta persona. Y todavía al día siguiente le da 2 monedas de plata y le dice, cuídamelo y lo que gastes te lo pago cuando regrese. ¿Ok? Entonces es importante entender el nivel de compromiso de esta persona, porque no solamente le dio unas monedas, no solamente lo curó y se fue, estuvo dispuesto a cambiar sus planes, a pasar una noche más, a gastar, y todavía dice, además voy a regresar a ver por él. Entonces, si te das cuenta, era un compromiso muy grande, mientras que los otros no tuvieron ni el tiempo para pararse a ver cómo estaba. Y entonces vemos personas religiosas, personas no religiosas, ¿quién está llevando a cabo esa religión pura y sin mancha? ¿No? Y obviamente sabemos que es el samaritano. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que a veces se nos olvida? ¿Por qué es que a veces creamos de el servir a Dios algo donde no estamos dispuestos a ver por las personas necesitadas? ¿Por qué actuamos de esta manera? Y veía en Samuel que nos habla acerca de envidias y pasiones que hay en nosotros. Santiago 3, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a conocer de Dios, empezamos a adquirir conocimiento, pero ¿qué hacemos con ese conocimiento? Entonces nos habla de una sabiduría que aún dice que es terrenal, no espiritual y demoníaca. Y esa es la sabiduría que usamos con envidias amargas y rivalidades en el corazón. ¿Sí o no vivimos en una sociedad donde todos queremos ser parte del club, pero hay personas que no nos dejan entrar al club, pero cuando somos parte del club nos volvemos personas que no dejan entrar al club a otros? ¿Sí o no? Y así vivimos con que, ay no, yo ya entré, me costó mucho trabajo, no, que ellos no entren. No, porque si entran todos, nos quedamos sin lugar. Y así sucede en el privilegio, así sucede en la desigualdad social y económica, así sucede en el racismo, así sucede en la fobia
a la migración, así sucede constantemente. No, ¿cómo todo el mundo va a tener los mismos privilegios? No va a alcanzar. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que a veces así sucede en el mundo cristiano. Decimos, no, es que nos ha costado trabajo llegar hasta acá. ¿Cómo alguien que acaba de llegar va a tener los mismos privilegios? No, tiene que tener requisitos, tiene que pasar por un proceso. Y sí, los procesos son buenos y los procesos nos enseñan. El problema es que lo creamos como obstáculos porque nos da miedo que alguien más tenga los mismos privilegios. Y empezamos a tener envidias y rivalidades entre nosotros. Nos habla también Santiago 4 sobre pasiones en nosotros. Dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y el problema es que a veces aún las cosas de Dios las usamos para satisfacer nuestras pasiones, para satisfacer mi ego, para satisfacer mi necesidad de reconocimiento, para compararme con el que todavía no conoce a Dios y decir, ay, qué bueno que ya no soy como este. Ay, qué bueno soy, cómo he cambiado, cómo he mejorado, qué bueno que no soy como los de allá. Y empezamos a dejar que nuestras pasiones dicten nuestra vida espiritual. Y entonces, ¿qué pasa? Que nuestra vida espiritual no es como la del samaritano, es más como la del sacerdote y el levita, que dice, no, es que yo no tengo tiempo para ayudar a este. No, es que si me roba, que si me ensucio, que si llego tarde, que si... Porque, ¿sabes? Esas personas estaban enfocadas tal vez en construir su liderazgo, en construir su ministerio, en lograr llenar un auditorio. Y no estaban enfocadas en lo más importante, que es aquello a lo que Jesús nos llama, que es amar a nuestro prójimo. Y entonces se genera una fe donde tenemos mucho conocimiento, mucha sabiduría, pero pocas obras. Vemos en Santiago 2 que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario. Y uno de ustedes le dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y pongan atención, está intenso. Qué tonto eres. Así dice, no lo cambié. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Qué tontos somos cuando creemos que hemos adquirido conocimiento y sabiduría, pero nuestra vida no tiene obras que demuestran nuestra fe. ¿Por qué? Porque ¿de qué nos sirve todo lo que aprendemos si no lo llevamos a la práctica? ¿De qué sirve decir que tenemos fe? ¿De qué sirve dárnoslas de buenos si en la realidad, en la práctica, nuestra fe no tiene obras? Nuestra fe no se ve representada en obras hacia los demás. Y si lo ves, dice de esta persona que va y le dice al que tiene hambre y que no tiene vestido, dice, vaya en paz, abríguese y coma hasta saciarse. Hasta lo hablamos espiritualmente. Vaya en paz,
abrígase, pero ¿con qué se va a abrigar? ¿Qué va a comer si no lo tiene? Y entonces, qué inútil es nuestra fe si no podemos quitarnos algo y dárselo a alguien más. Si no podemos poner en acción nuestras obras. Y me encanta porque habla de Abraham y dice, su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Abraham es el padre de la fe y la Biblia nos dice que él fue justificado por la fe. Pero no era una fe inútil, no era una fe sin obras, era una fe con obras. Y aún nos dice, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Si tú has luchado por tener fe, te digo algo, empieza hoy a hacer obras. Empieza hoy a actuar sobre esa fe. Y tu fe va a ir creciendo conforme veas la respuesta de Dios a lo que estás haciendo. Tu fe se va a ir perfeccionando, pero no es esperar a que la fe llegue, es empezar a actuar para que la fe se perfeccione, para que mi fe crezca, para que mi fe vaya alineándose a las cosas de Dios. Entonces empieza a actuar. El problema de los maestros, de los que creemos que sabemos mucho, es que a veces llega alguien y dice, yo tengo fe de que Dios va a hacer esto, no sé qué, y ahí vamos. No, no es cierto, no es así, no está en la Biblia. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Sí, sí suena muy loco, sí suena raro. Ok, su fe se irá perfeccionando con sus obras. Pero no detengamos la fe de alguien más, no limitemos la fe de alguien más, no porque tú no lo creas, no porque a ti no te ha pasado, no porque tú no lo has visto, significa que Dios no lo va a hacer. La fe se perfecciona con las obras. Entonces dejemos de creer que sabemos todo, dejemos de creer que podemos andar diciendo que si es fe, que no es fe. Veíamos esto de tema de la sabiduría, que decía estos dos tipos de sabiduría. Y decía, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y sabes, si tú estás en el camino de Dios, si tú estás queriendo servir a Dios, tenemos que trabajar esas pasiones. Tenemos que trabajar esas pasiones en nuestra alma. Porque a veces ya somos bien cristianos, pero seguimos siendo un hígado para las personas que están cerca. Pero seguimos dejándonos llevar por nuestras pasiones. Seguimos viviendo en rivalidad con otros. Seguimos teniendo envidia, celos, ira. Seguimos actuando en esas pasiones. Y yo te pregunto, ¿qué hace que sea más difícil que alguien crea si no es un cristiano que dice tener mucha fe, pero no lo vive? Eso es de lo que más hace difícil que alguien crea en Dios. Cuando ven nuestra vida y dicen, no, pues para eso mejor sigo como estoy. Y perdón, yo sé que estoy hablando un poco rudo, pero es que yo también tengo esas pasiones. Yo también tengo esas necesidades de ego, de reconocimiento, de aprobación. Yo también siento envidia, celos, enojos. Simplemente yo te digo, los domingos yo tengo que cuidarme porque a mí me encantaría que ya no hubiera una silla vacía en este lugar. Pero tengo que preguntar, ¿y para qué lo quieres? ¿Y para qué lo quieres? No, porque es que la gente necesita de Dios. No, menso, lo quieres por tu orgullo. Lo quieres por tu ego, porque quieres que la gente diga, ay, ve, el Pablo predica y se llena. Por supuesto que tengo esas pasiones en mi corazón. Y si yo no cuido de esas pasiones, entonces, ¿qué sigue? Que empiezo a poner presión sobre las personas. Que empiezo a regañar, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no trajiste gente? ¿Por qué no has ganado más personas? ¿Por qué no? Pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué? ¿Qué tipo de sabiduría vas a estar usando? La que produce rivalidades, envidias, la que está basada en tus pasiones que producen guerras. Es impactante lo que dice este versículo. ¿De dónde surgen las guerras
y los conflictos entre ustedes, de las pasiones. Y entonces, y nos dice que la sabiduría de Dios es pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. ¿Qué sabiduría estás transmitiendo tú? ¿Qué sabiduría estás transmitiendo en tu familia? ¿Qué sabiduría estás transmitiendo en tu trabajo, con tus amigos? ¿Qué sabiduría las demás personas conocen por medio de tu vida? Y quiero volver a la parábola del samaritano. Quiero dar un poquito de contexto. Vamos a leer desde antes Lucas 10:25 y dice: en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y entonces vemos el contexto, era un experto en la ley. ¿Y sabes qué pensaban los expertos de la ley sobre Jesús? Pensaban: a este no le importa la ley. Y vivían viendo en qué momento Jesús no cumplía la ley. Ellos decían: no, este se la pasa con borrachos y pecadores. Así hablaban de Jesús. Este no respeta el día de descanso. Así decían de Jesús. La actitud de ellos era ver lo que Jesús no cumplía. Y entonces vemos que este experto en la ley le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Y Jesús, bien sabio, le dice: tú dime, ¿qué dice la ley? ¿No? Y entonces él contesta, y si lo piensas, su respuesta, pues la hemos escuchado mucho, pero yo te pregunto, ¿crees que es fácil? ¿Crees que es fácil amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? Digo, pues suena bonito, pero híjole, a mí a cada rato se me cruzan otras cosas que quiero poner antes que Dios. A mí a cada rato se me cruza Baales en mi vida, que empiezo a confiar en esas cosas en vez de confiar en Dios, que empiezo a poner otras cosas delante de Dios. A cada rato tengo que estar ordenando mi corazón para amar a Dios más que a cualquier otra cosa. Pero luego dice: y además ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo lo pienso y digo: bueno, si mi prójimo es Ana, mi esposa, pues está fácil. Es fácil de amar, mi esposa. Si mi prójimo es Elena, mi hija, pues está más fácil todavía. O sea, todavía ni me pelea, ni me contesta. Es como un osito de peluche, todo el día hace cosas bonitas. Bueno, cuando hace popó, pues no está tan bonito, pero bueno, algo. Pero es fácil amarla. Es fácil amarla como a mí mismo. Pero entonces este hombre le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí es que entramos a la parábola del samaritano. Y si lo piensas, el samaritano era enemigo del judío. El samaritano era enemigo del hombre que encontró tumbado y lastimado. Y aquí hay algo bien importante que Jesús está diciendo. ¿Por qué tenía que ser un samaritano? Pudo haber sido pues otro judío, pues su familiar, su amigo, su primo, pudo haber sido cualquiera, pero tenía que ser un samaritano, porque ve lo que nos dice Mateo 5. Ustedes han oído que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos.
Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Era importante que fuera un samaritano, porque el mandamiento de Jesús es que nuestro prójimo, al que debemos de amar como a nosotros mismos, es nuestro enemigo aún. Es toda persona en necesidad, aún quien nos ha hecho daño, aún quien nos ha afectado, aún quien ha hablado mal de nosotros, aún quien nos ha traicionado, aún esa persona debemos de amarla como a nosotros mismos. No, pues está cañón Jesús. Ya habíamos dicho, ok, a Ana sí, a Elena sí, pero a mis enemigos. ¿Has visto lo que dicen de mí? ¿Has escuchado los chismes que han inventado de mí? ¿Has visto cómo me han traicionado? ¿Has visto cómo se han burlado de mí? Jesús, y cada vez que pueden me meten la pata. Cada vez que pueden me obstaculizan y tú quieres que los ame. No, pero además, esa persona me va a causar daños de salud mental. No, yo cuido mi salud mental. No, yo no puedo estar cerca de esa persona. Hoy en día todo el mundo es, ay no, me causa ansiedad, no puedo estar cerca de esa persona. Y sí, yo entiendo, hay una parte donde hay que ser responsables y hay una parte de saber cómo amar a cada quien. Pero el mandamiento es, ama a tus enemigos. ¿Quién es mi prójimo?, decía el experto en la ley. Porque qué fácil es amar a quienes nos aman. Dice, si aún los gentiles, si aún los que no conocen a Dios lo hacen, ¿por qué es que tú y yo nos sentimos bien de hacerlo? Yo ya les he contado en el tema de generosidad, a mí me era bien fácil ser generoso con mi familia, con mis amigos, y un día Dios me dijo, ¿y qué mérito tienes? ¿Qué mérito tienes cuando eres generoso con alguien que sabes que después va a haber un momento donde ellos van a ser generosos contigo? Donde sabes que te conviene, donde sabes que ganas algo. No, es ama a quien no te conviene, ama a quien no te suma, ama a quien no te lo puede devolver, ama a quien te cuesta trabajo, ama a quien te ha hecho daño. Ese es el mandamiento. ¿Y sabes lo que el experto en la ley no entendía? Que ese mandamiento, como todos los mandamientos de Dios, son imposibles de cumplir en nuestras fuerzas. Son imposibles de cumplir. Por eso termina diciendo en Mateo 5, dice, por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ay, no, qué fácil, Jesús. O sea, sé perfecto como Dios es perfecto. No, pues está cañón, ¿no? Todos los mandamientos de Dios están hechos de tal manera que tú y yo no podemos cumplirlos. Y entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos esa humildad para ir con Dios y decir, Dios, yo no puedo. Jesús, yo no puedo. Yo no puedo, necesito de ti. Necesito que tú lo hagas. Y nos dice, perdónenme, me perdí tantito. En Santiago 1, 16 al 18, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Todo lo bueno que hay en ti y en mí, todo lo bueno y lo perfecto es un regalo de parte de Dios. Y entonces, ¿por qué nos creemos tanto? ¿Por qué creemos que hemos formado un club exclusivo donde otros no pueden entrar? ¿Por qué creemos que puede haber más requisitos para otros que los que tú y yo hemos tenido? Porque te digo la verdad, tú y yo, el único requisito ha sido tener fe.
El único requisito ha sido creer. Es el único requisito que Él ha puesto sobre tu vida. Entonces, ¿por qué pones requisitos sobre otros? Y vemos en Mateo 10, 7 y 8, y yo sé que lo digo mucho, es de mis favoritos. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Este experto en la ley, lo que él no entendía es que el herido, el que había sido asaltado y había sido lastimado, era él. Y el buen samaritano era Jesús. Y él no entendía que primero él fue el que necesitó de ese buen samaritano, que cambió sus planes, que dejó lo que tenía, que vino a la cruz a morir por nosotros y dio todo por él. Y así mismo Jesús le decía: ahora ve y hazlo tú por otros. Ahora tú ve y hazlo por tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Quien sea que Dios ponga delante de ti que tenga una necesidad. Y entonces yo tengo que cambiar mi forma de pensar, sanar mis heridas para poder controlar mis pasiones, mis envidias, mis rivalidades. Y entonces la próxima vez que alguien me haga daño, poder decir: Dios, dame esa compasión, como la del buen samaritano. Permíteme ver en esta persona no un enemigo, sino una persona que necesita de lo que tú me has dado. Pero sabes, eso solo va a ser posible si tú y yo entendemos el amor y la gracia que hemos recibido. Si tú y yo entendemos ese amor y esa gracia que Jesús ha puesto en nosotros. Si tú y yo entendemos que tú y yo somos esa persona que necesitaba un buen samaritano. Y que Jesús vino en nuestro momento de mayor necesidad y dio todo por ti y por mí. De esa gracia inmerecida. Y entonces podemos voltearnos y decir: Dios, ayúdame a amar como tú me has amado. Ayúdame a dar como tú me has dado. Ayúdame a tener esa gracia que tú has tenido conmigo, porque no me es natural. Porque me dan ganas de vengarme, porque me dan ganas de exigir, porque me dan ganas de pelear, porque mis pasiones se me atraviesan. Pero tú diste todo por mí. Pero tú tuviste misericordia cuando yo estaba necesitado. Ya no quiero más tener una fe sin obras, una fe muerta, una fe que no sirve de nada. Ya no quiero una religión que no es pura y sin mancha, que al contrario va dando mala imagen a los demás, haciendo que menos quieran creer. No, yo quiero esa fe pura y sin mancha, Dios. Yo quiero esa religión pura y sin mancha, que las personas vean y digan: Dios, yo quiero conocerte, porque si esta persona que antes era mala, si esta persona que antes hacía daño, pudo ser transformada al punto de ser un buen samaritano para otros, entonces hay algo aquí. Entonces hay algo real aquí. Vamos a orar. Dios, gracias por este mensaje. Dios, gracias porque yo sé que tú nos amas con un amor que nos cuesta a veces entender, con un amor que rompe con nuestras ideas de amor, con un amor que rompe con todo lo que hemos creído, con todo lo que hemos aprendido, con todo lo que vemos en este mundo. Tú nos amaste cuando te habíamos dado la espalda. Tú nos amaste cuando estábamos en pecado, cuando estábamos llenos de maldad, y desde ese momento tú nos amaste. Tú nos amaste cuando ni siquiera pensábamos en ti. Tú nos amaste y diste a tu Hijo para morir en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús, y a veces hemos tomado ese sacrificio y lo hemos hecho algo para nuestro beneficio, y hemos dejado de compartir ese amor. Hemos dejado de hacer obras que demuestren esa fe, porque nos hemos agarrado de esos privilegios
Y nos cuesta trabajo a veces pensar que otros también los pueden tener. Queremos ser los únicos, queremos ser exclusivos. Nos da envidia, tenemos celos, reaccionamos con pleito. Perdón, Dios, es que así es mi cochino corazón. Así funciona mi mente. Perdóname por esas pasiones. Perdóname, Dios, por esos pleitos en mi mente. Perdóname porque tan pronto me hacen algo, quiero reaccionar y quiero vengarme y quiero defenderme y quiero exigir lo que es mío. Cuando tú fuiste como un cordero a la muerte en la cruz. Cuando tú no respondiste ante esos latigazos, ante esas burlas. Cuando tú no respondiste cuando te llevaban a esa cruz. Cuando tú dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús, estamos tan lejos de amar como tú amas. Estamos tan lejos de poder amar a nuestro prójimo como tú nos has amado a nosotros. Y hoy queremos reconocerlo. Hoy queremos reconocer, no está en nosotros hacerlo. No nos es posible en nuestras capacidades, en nuestra lógica, en nuestras fuerzas. No nos es posible. Necesitamos que tú lo hagas. Necesitamos que tú cambies nuestra mente, que cambies nuestro corazón, que traigas sanidad a nuestra vida, que nos ayudes a crecer, a madurar, que nos ayudes a darnos cuenta cuando estamos reaccionando en nuestras pasiones, en nuestros enojos. Dios, necesitamos que tú transformes nuestra vida. Jesús, yo no quiero una religión inútil. Yo no quiero una fe muerta. Yo quiero de verdad poder amar a mi prójimo. Yo quiero poder amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero necesito que me enseñes. Necesito que me ayudes. Necesito que empieces a cambiar mi forma de pensar. Necesito que empieces a poner ese amor tuyo en mí. Necesito que me empieces a mover el corazón a compasión cuando vea necesidad. Que me ayudes a confiar que tú me vas a proveer más, que tú me vas a bendecir más, que tú vas a resolver las cosas y yo tengo que cambiar mis planes para ayudar a otros, para amar a otros, para bendecir a otros. Yo quiero ser como ese buen samaritano que vio necesidad y no pudo seguir de largo, que cambió sus planes, que gastó dinero, que curó a esta persona. Yo quiero ser así cada vez que tú me pongas la necesidad de enfrente, cada vez que yo vea necesidad. Padre Dios, yo quiero una religión pura y sin mancha, una religión con un propósito detrás, una religión que lleva a que otros conozcan tu amor, que cuando la gente vea esas buenas obras en mí, yo sepa dirigirlos a ti, yo sepa decir, yo solo doy gratis lo que gratis he recibido. Yo solo doy porque he recibido tanto que no merecía. Solo es una respuesta a lo que Él ha hecho en mí. Solo es una respuesta a todo lo que tú me das. Yo te pido, Padre, que de verdad podamos ser un testimonio de tu amor y de tu gracia. Que de verdad todas las personas alrededor nuestro puedan conocer tu amor por medio de nosotros. Ayúdanos a sanar nuestras heridas. Ayúdanos a cachar nuestras debilidades, nuestras pasiones. Ayúdanos a cachar cuando estemos sintiendo envidia, cuando estemos sintiendo pleito, cuando estemos reaccionando de una manera incorrecta y poderlo poner delante de ti, Jesús. Poderlo poner delante de ti, que pueda nacer en nosotros una nueva forma de amar. Que no solo amemos a quienes nos aman, sino que podamos amar aún a quienes nos han dado la espalda. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú fuiste el primero que nos amó a nosotros, porque tú diste todo por nosotros, porque te despojaste de todo privilegio por amarnos a nosotros. Gracias, Jesús.